Bien, buenas noches, doctora, y todos los presentes. Les hago llegar las más cálidas bienvenidas desde nuestra casa de estudios Universidad Privada Franza Mayo. Para dar continuación al ciclo de investigación, el día de hoy tenemos la videoconferencia denominada Redacción Científica y su importancia, con la doctora Isabel Geraldine Delgado Céspedes, médico general, posee 2 diplomados, uno en bacteriología clínica y otro en auditoría médica, y ambas en la Universidad del Valle, y gestión de calidad en ambos, em, docente de las materias medicina legal, parasitología, metodología de la investigación e introducción de prácticas en la salud en la Universidad Privada Franza Mayo. Sin más que decir, le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Espero no aburrirlos, ya que la redacción científica es un tema un poco pesado, pero aún así trataré de impartir todos los conocimientos que sé con respecto a la redacción científica y para que puedan a la larga ustedes hacer una redacción adecuada en un artículo o en lo que representa una investigación científica. Más que todo, la redacción es la forma de expresarnos nosotros y en este caso el epílogo, que es todo lo que uno investiga, mostrar esos resultados a través de los problemas que nos toca enfrentar como investigadores y dar a conocer esos resultados y hacer una redacción científica. La redacción científica tiene un solo propósito, eficazmente el resultado de la investigación. Y esta es una destreza que se puede aprender y dominar teniendo en cuenta los requisitos principales. Dominio del idioma, o sea, escribir oraciones completas, coherentes, escribir párrafos que vayan con lógica de un otro o usar palabras con destreza y los signos de puntuación para el texto sencillo, claro y fácil de entender. El enfoque en el trabajo, el plan de trabajo con fechas para comenzar y terminar el artículo. La revisión de un manuscrito, la revisión cuidadosa, pausada y constante. El uso de principios fundamentales de la redacción científica es la precisión, la claridad y la brevedad. Para esta precisión, brevedad y claridad, significa usar estas palabras. Por ejemplo, la precisión, las palabras exactas que comuniquen lo que se está buscando enseñar, lo que se está buscando mostrar. La claridad, el texto, se lee, se entiende con facilidad por el uso del lenguaje sencillo, oraciones bien construidas y la secuencia lógica de los párrafos. A la brevedad significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. O sea, hacerse entender. Y ahí surgen las necesidades para poder escribir un artículo científico. ¿Para qué escribirlo? ¿Para quién escribirlo? ¿Qué es lo que tengo que decir y cómo lo voy a decir? ¿Qué información es importante de mi artículo y qué vale la pena escribirlo? ¿O cuál es el formato de divulgación? No solo en el artículo, sino también en una investigación en general, una tesis, una monografía, en la que nos tenemos que organizar para poder expresarnos y dar a entendernos también, ¿no? Que es lo más complejo a veces, porque va como parte de la realidad como somos todos los seres humanos y nos cuesta a veces entendernos entre nosotros, de la misma manera expresar nuestras ideas y a la larga llegar a poder escribir. Es un arte compleja, por eso es que muchos a veces se atemorizan y ya no quieren escribir ni difundir la información que puede ser muy valiosa para todos, ¿no? Por eso ese rigor lógico, fundamental, teórico, claro, conciso, con estilo, con jerarquización de ideas, de acuerdo a objetivos o resultados a la brevedad. Esa precisión de ser puntuales en lo que se tiene que decir. La amplitud es el espacio que ocupa la escritura y la significación, que es el uso de la palabra del significado indudable, y la pertinencia de los resultados expuestos. Entonces, la compatibilidad con la ética es la identificación de fuentes bibliográficas, respetar los derechos de autor.
El procedimiento lingüístico involucrado en reformular la presentación de la investigación a un destinatario diferente. Cada destinatario es único y nos va a entender a su modo, a su forma, de acuerdo a cómo estemos transmitiendo nuestra información. Los criterios empleados para asegurar la confiabilidad de las fuentes y la calidad de información. Tener siempre una base de dónde sacar, que sea certera, que sea eficaz, además que sea científico, nuestros criterios empleados en esta información. La reflexión inherente acerca del significado social de la actividad científica y sus relaciones con la tecnología. Los elementos de difusión científica, el LED o entrada del artículo, que debe ir directo al grano y responder las 5 W y una H. Who, de quién participó, what, qué es lo que se hizo, cuál es la historia de esto, when, cuándo se realizó, where, dónde se realiza, cómo se realizó y por qué, o sea, how, por qué y cómo ocurrió, ¿no? Y el cómo. Está en inglés, pero como en muchos casos hemos visto que todo lo de investigación científica, uno de los idiomas principales y universales es el inglés, por eso es que es importante que nosotros lo tenemos que conocer y tenemos que aprovechar, porque ya que muchos artículos médicos, muchos artículos no solo científicos están en ese idioma, entonces no podemos perdernos esa oportunidad para aprender a aprovechar. Entonces estos tipos de hechos deben incluirse en 2 o 3 primeros párrafos. Los resultados del trabajo científico se ubican en un inicio, dando que solo debe generar las preguntas del lector. Entonces es importante llamar la atención de nuestros participantes, a los que van a llegar con todo este mensaje del artículo. Entonces, el cuerpo del artículo debe hacerse en referencia a los antecedentes, al contexto del tema. El relato debe ser cotidiano, fluido, ameno y sencillo. Y el cierre debe persuadir acerca de las ideas expuestas y llevar a la reflexión y ser atractivo para que pueda haber en memoria del lector. Y el artículo debe ser corto. Las citas dan ideas para consultar otras fuentes. Entonces, una diferencia, el comunicado, una redacción científica, informar resultados. Una redacción literaria nos va a entretener, nos va a divertir, nos va a educar, nos puede alegrar, entristecernos o va a manejar también lo que son los recursos metafóricos, sentido figurado y el vocabulario florido. Entonces, esa es la diferencia cuando hablamos de redacción científica y redacción literaria. Entonces, tener en cuenta ese detalle. El proceso de redacción científica es tenerlo claro. O sea, saber qué es un artículo, si es un artículo científico o qué es una investigación científica. Y el punto 2, 3 y 4 que dice cómo se organiza, cuáles son las reglas y cuál es la estructura, es dependiente del formato, dónde vamos a publicar, cómo nos están pidiendo, qué tipo de investigación nos están solicitando. Entonces, en ese sentido se organiza cómo se va a organizar, cómo son las reglas, qué parámetros debo de tener y cuál va a ser mi estructura de toda esta investigación. Entonces, para poder hacer este proceso de redacción, entonces estos 3 puntos son los que se van a acomodar a lo que nos están solicitando. El primer punto es el general, el que todos sabemos si hablamos de un artículo científico, que es un informe escrito y publicado que va a describir resultados originales de una investigación. Y como hemos dicho al inicio, debe ser preciso, claro y breve. ¿Cómo se organiza una investigación? En esto, si hablamos de un artículo, se considera en este estudio una introducción, que se estudian los métodos, cuál fue el hallazgo, qué son los resultados y qué significa la discusión. Entonces, estos son los puntos IMRD que son parte del artículo científico, ¿no? Que prácticamente están considerados en todas las investigaciones. Como les digo, siempre hay esas variaciones de que si se aumentan algunos detalles. Voy a hacer en mi explicación
considerar estos puntos y a la vez voy a involucrar los puntos para una monografía, una tesis o una tesina, para irnos claramente cómo redactarlos y tener esos instrumentos. Entonces, para un proceso de redacción científica general, tenemos que considerar el enunciado de resultados. Ser arbitrado, controlado con el apoyo de un tutor, guiado para que esto pueda funcionar y responder a las pautas convencionales que se están buscando en la investigación. Entonces, acá en el título, por ejemplo, el título siempre debe ser llamativo. Necesitamos conocer el tema de investigación del cual se va a desprender una línea de objeto de estudio, dando la esencia de lo que se quiere investigar. Entonces, el tema nos dice qué investigar y la línea de investigación, qué cosa o parte del tema se va a investigar. Y este objetivo de estudio, cómo va a ser qué o por qué se va a hacer, nos lleva, ¿no?, a todo el título llamativo, pero normalmente nos pone imágenes que atraigan a nuestro lector, a nuestro investigador, porque incluso va a servir como pauta para otras investigaciones. Esa es la idea, que se llegue a publicar lo que estamos escribiendo, nuestro trabajo científico, que no sea en vano. Entonces siempre traten de hacerlo llamativo. Por ejemplo, el tema, el rendimiento escolar, si es la línea, el problema de la enseñanza, y si es el objetivo, la evaluación y el impacto. Entonces, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y su impacto en el rendimiento escolar. Entonces, que sea atractivo, que contemple un todo de lo que se está buscando. El título es uno de los más importantes, por lo cual se lo realiza al final de la investigación. Entonces, surge el título con todo lo que vamos encontrando durante toda la investigación. Nuestro resumen debe permitir que el lector identifique rápidamente el contenido del trabajo. Esta es una generalidad del resumen que debe tener 250 palabras y debe redactarse en pasado, pero debe estar respaldado con un texto extenso, o sea, sobre un artículo, sobre una base en el que nosotros podamos hacer el soporte para nuestra investigación. Hay resumen descriptivo, o sea, la parte descriptiva, la parte informativa y la estructuración de toda nuestra investigación. Entonces, descrito da una idea global del estudio y su extensión, que es de 50 a 100 palabras en la parte descriptiva. Por lo general, no es recomendable para las revistas científicas. El informativo es similar a un mini artículo y su extensión es de 150 a 200 palabras. Y el estructurado ya es con objetivos, con diseño, lugar, circunstancias, si es que intervienen pacientes, intervención, mediaciones principales y resultados y conclusiones. El resumen, los problemas más frecuentes es la ausencia del resumen, que es demasiado largo o demasiado detallado o está desordenado, y la conclusión que no aparece en el artículo. Entonces, hay que considerar estos problemas al momento de elaborar el resumen, porque es otra parte importante donde muchos nos basamos, leemos el resumen y si realmente es llamativo y es útil para la investigación que uno está desarrollando, lo considera, si no, es como pasar de largo y sin tomarlo en cuenta. Entonces, por eso es importante no incluir abreviaturas ni referencias bibliográficas, sino que sea parte de nuestra creación. Olvidarnos del plagio, el copy-paste. Por eso es que es difícil la redacción y poder escribir nosotros y hacer nuestra creación de cada uno se complica, ¿no? Pero con un proceso de práctica, uno se va acostumbrando y va incluyendo todos estos detalles y a la larga se da cuenta que es lo primordial para poder hacer una redacción. La introducción debe incluir problemática a tratar, lo escrito por otros objetivos y la hipótesis, o sea, se debe considerar el propósito, el conocimiento actual y la importancia del tema. Para la introducción, siempre ir de lo macro hasta lo micro. Si hablamos de una problemática a nivel general, a nivel mundial, luego a nivel país, luego a nivel ciudad,
y luego a nivel de zona, barrio o el lugar donde se está realizando la investigación, si es que se ha impartido ya alguna otra investigación donde se está haciendo la investigación. Entonces, la introducción va de lo macro a lo micro y va por pautas, ¿no? La introducción identifica el problema, qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer este trabajo, cuál es la importancia y cuáles son las investigaciones previas y cuál es el objetivo hipótesis que se va a hacer, que son partes de la investigación. Entonces, fundamental. Ahora, el planteamiento del problema, que es realmente un problema para muchos de los estudiantes con los que me ha tocado pasar la materia, y es el planteamiento del problema para mí es la cabeza de toda investigación que tiene este protocolo o este formato para poder expresar y hacer una tesis, una tesina o una monografía. Plantear bien el problema. Con frecuencia se comete el error de pensar que el planteamiento del problema describe la situación y se pretende investigar o explicar de un tema o tesis. La realidad es mucho más. Como les digo, es la cabeza. Si no tenemos un planteamiento, si no tenemos una formulación del problema consistente que describa ampliamente la situación del estudio, el objetivo, ubicándolo en un contexto que nos permita comprender su origen y la relación de incógnitas y responder y plantear lo que implica desarrollar la investigación y explicar con amplitud, no nos sirve. Plantear el problema no es sino afinar la estructura más formalmente la idea de investigación. Entonces es fundamental. En realidad, plantear el problema de investigación es establecer claramente cada uno de los aspectos que lo comprenden, permitiendo de esta manera plantear con claridad cómo y por qué se va a realizar el estudio propuesto. Insumos necesarios para redactar el planteamiento del problema. Es necesario de los siguientes insumos antes el redactor plantear el problema, el tema de estudio, tener bien claro, bien definido qué está investigando, o sea, qué está estudiando. El repertorio de conocimientos referentes al tema estudiado. Es necesario haber realizado un relevamiento de información publicada en relación al tema que se quiere investigar y el relevamiento también tiene que darnos esas pautas, tener ya los artículos, las investigaciones previas para que nosotros direccionemos a lo que estamos investigando. Ya sé que lo que nosotros vayamos a ver es hacer tal vez algún avance y algún aporte. Sería lindo poder llegar a que lleguen a un descubrimiento y como estudiantes o como profesionales también, ¿no? Pero tenemos que basarnos en lo que ya hay, en lo que ya se ha hecho. Y sobre eso poder avanzar sería lo idóneo, no estancarnos y menos plagiar, ¿no? Entonces, tener cuidado en esos puntos, que son claves, que nos llevan, porque finalmente uno no sabemos expresar las ideas, entonces, como se nos dificulta, vemos el camino más fácil, pero tenemos que tener cuidado de esos puntos. Una vez que recopilamos toda esa relación, esos materiales desarrollados, hacemos el planteamiento del problema y desprendemos los objetivos, el marco teórico, pero todo va en función, o sea, esta es la cabeza. De esto salen los objetivos. Tenemos un objetivo general, 3 específicos, de ahí viene lo que es el marco teórico, sale nuestra hipótesis y el desarrollo, ¿no? En sí de todo un trabajo de investigación. Por eso es que todo tiene que estar relacionado. Si estoy hablando de un tema, tengo que terminar con el mismo tema, pero a veces por muchos conceptos no ordenados, nos vamos a otro lado y nuestra investigación termina sin una comprensión adecuada o con pautas. Entonces, no es la idea. Por eso es que se nos dificulta, pero si tenemos clara esto del planteamiento, podemos llegar a lo principal. Entonces, definir el tema principal para hacer
el planteamiento del problema, explicación del problema de lo general a lo particular, que igual va que la introducción, que les he dicho, la problemática a nivel general, igual a nivel hasta llegar al lugar donde estamos realizando la investigación, explicación de las causas y la situación descrita, la explicación y las consecuencias de la situación descrita y la redacción del propósito de la situación y la redacción del control del pronóstico. Entonces ya estamos dando esa pauta. Ahora, los objetivos. Ahora me voy a los objetivos, que son como, secuencia de lo que es el planteamiento del problema. El objetivo va a señalar a lo que se aspira en la investigación y debe expresar con claridad, pues, las guías de estudio. Además, ¿cuál es la función de los objetivos en un trabajo de investigación? Sirve de guía para investigar, determina los límites y la amplitud del estudio, nos orienta sobre los resultados que se espera obtener y permite determinar las etapas del proceso de estudio que se ha llevado a cabo. Entonces, como va en ambas direcciones y se tiene que seguir en ambos sentidos, pero que tengan relación, ¿no? ¿Cómo vamos a redactar un objetivo? La redacción de los objetivos responden a una estructura determinada. Verbo infinitivo, objetivo, finalidad. O sea, por ejemplo, determinar el grado de satisfacción de los clientes para diseñar nuevas estrategias de ventas. Determinar, un verbo infinitivo, el objeto, el grado de satisfacción de los clientes y la finalidad para diseñar una estrategia de ventas. Entonces, va en todo, no solamente en lo que es científico, médico, o sea, está en todo. Por eso es que es importante, más que los conocimientos médicos los adquieres en la universidad, en la materia, en las materias que vas avanzando durante toda tu vida universitaria, pero estos puntos, lo que es lenguaje, lo que es redacción, lo aprendemos desde el colegio, pero se nos va olvidando durante todo el tiempo de la carrera y nos dificulta luego retomar y volver a incluir, y más cuando tenemos que escribir alguna investigación, se nos dificulta, pero no es imposible, o sea, tenemos que reforzar, seguir leyendo, seguir practicando, porque vamos a equivocarnos y en algún momento vamos a llegar a la meta. ¿Cómo se redactan estos objetivos? Tienen que ser realistas y realizables. Siempre ponernos, sé que es lindo ponerse parámetros altos a los que aspiramos llegar, pero siempre tenemos que estar realistas para que se pueda cumplir con esto. Que sean breves, concisos, claros, como en todo fundamento de redacción y de acción en artículos científicos, apuntados a logros y no procesos o actividades. Se redactan en tercera persona y de modo interpersonal. Nunca yo, mi, más adelante vamos a ver esos detalles de tercera persona. ¿Qué características debe tener un objetivo general? Normalmente un trabajo de investigación tiene un solo objetivo general, que es lo que pretende lograr de modo general con la realización del proyecto, por tanto puede ser abstracto. Y debe tener presente que la investigación debe tener un único objetivo general, y esto señala que este objetivo principal de trabajo se formula atendiendo el pronóstico global de la investigación. Tiene una relación en el área temática que se pretende estudiar y con el título de investigación. ¿Qué características deben tener los objetivos específicos? Son logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación y que al ser alcanzados en un conjunto nos van a permitir garantizar el objetivo general que va a ser logrado. Corresponden entonces acciones o actitudes necesarias para concretar al objetivo general, acotando y concretando la utilización de la misma estructura que es en el general. Es necesario considerar la investigación debe tener un mínimo de 3 objetivos específicos. Debe ser aumentado en orden de importancia, orden lógico y orden temporal. Debe ser medible y observable. Debe ser apropiado para responder a problemas específicos y que permiten el objetivo general. ¿Cómo se redactan? Acá tenemos una lista para verbos del objetivo general y verbos de los objetivos específicos.
En infinitivo, como pueden ver, analizar, todos los que terminan en ar, analizar, calcular, categorizar. Y aquí hay algunos que, pero están en infinitivo para tener esas pautas, como verbos de objetivos generales, verbos de objetivos específicos, una pauta. ¿Cómo redactar ahora la hipótesis? Me he saltado el marco teórico porque muchas veces, bueno, es muy largo y muchas veces copiamos y pegamos todos los artículos que vemos en mente, pescamos en las plataformas donde tenemos la información y no es lo correcto. Tenemos que aprender a parafrasear, o sea, sacar las ideas importantes y en nuestras palabras expresar. Y aún así que estamos expresando en nuestras palabras, poner el nombre del autor para que estos artículos se respalden, por más que sea una oración, una idea, porque estamos sacando de esos autores. Es importante siempre respetar aquí. ¿Ya? Y es bastante, es extenso, pero esa es la idea principal, parafrasear, sacar la idea principal y expresarlo en nuestras investigaciones. No solamente copiar y pegar a la locura. Hay que tener esas pautas y respaldar nuestros trabajos. Ahora, me voy a lo que es la hipótesis. Mientras la formulación del problema adopta una forma interrogativa, finalmente llega una pregunta de problema, la hipótesis se redacta de manera afirmativa, excepto la hipótesis nula, que niega la hipótesis de investigación. Ejemplo de una investigación o una afirmación. Una hipótesis, entonces, así, el grupo A obtendrá mayor puntaje en la prueba de razonamiento numérico que el grupo B, ¿no? Es una hipótesis de investigación que está en afirmativa. El grupo A tendrá mayor puntaje. Entonces, el ejemplo de una hipótesis nula, por ejemplo. No existirá diferencia entre el puntaje del grupo A y el grupo B en la prueba de razonamiento numérico. Entonces, no, o sea, no tiene que tener un juicio de valor. La hipótesis causal, o sea, se redactan afirmativamente. Por supuesto, indican su precisión al posible hecho o causa. La principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela es el exceso de velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos, una hipótesis siempre en positivo. Las hipótesis predictivas pueden redactarse de dos formas, pero en ambos casos se emplearán verbos en futuro, utilizando la conjunción sí y el adverbio entonces. Si se aplicara el método Z, entonces se incrementará la comprensión lectora, ¿no? Algo así, para tener esas pautas en la redacción de la hipótesis. Además, hay que tener presente las siguientes recomendaciones para redactar la hipótesis. Lo que les decía, evitar adjetivos que indiquen juicio de valor en todo el trabajo en sí. Muchas veces, por ejemplo, se hace una investigación de las vacunas ¿no? contra el COVID, y decimos, aunque no se ha probado la certeza, ya está mal. No tenemos que poner ningún juicio de valor y podemos reemplazar o sustituirlas como con términos de mayor, menor, alto, bajo, para poder expresarlas. Pero hay que tener cuidado porque siempre se suelta a decir, pero no se ha comprobado la certeza de estas vacunas. Entonces es importante que nosotros no tengamos juicios de valor, ni siquiera en el planteamiento, o sea, ya estamos dando pautas. Por eso es que la hipótesis en relación a lo que es la formulación del problema es la redacción que consiste en la que la representa, o sea, es una posible respuesta a la formulación del problema o de la pregunta del problema. Esta es una relación, o sea, una formulación del problema. ¿Cuál es la principal causa de bajo rendimiento en el lenguaje? Y la comunicación de los alumnos del instituto académico, esa es la formulación del problema. Y la hipótesis, la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y de comunicación es la baja cantidad de horas semanales dedicadas a la lectura. Entonces está respondiendo
nos está respondiendo la formulación del problema a la hipótesis. Otro ejemplo, ¿cuál será el impacto de la nueva campaña publicitaria en la venta de un producto X? La nueva campaña publicitaria incrementará significativamente las ventas del producto X. Entonces, da esa respuesta. Si formulamos un problema, nuestra hipótesis tendría que responder. No podemos hacer una hipótesis como formulación de pregunta. No, más que todo, ya les he dicho, es una afirmación y es la respuesta a la formulación del problema. El proceso de redacción científico también, para expresar lo que son el material y métodos, explica cómo se ha hecho la investigación, considerar qué tipo de investigación estamos haciendo. Debe ser reducible, se redacta en tiempo pasado, se realizó la investigación y en tercera persona. Se mencionan las pruebas estadísticas empleadas y todo lo mencionado debe constar en resultados y ser mencionado en la discusión. Es sencillo, pero a veces, ¿cómo lo redacto? Solo lo que se ha hecho, lo que se ve se anota, no copiaremos, no plagiaremos y nos daremos pautas. Tenemos los buenos libros en los que nos podemos basar para poder saber qué tipo de investigación estamos realizando, compararlo, pero saberlo expresar en nuestras palabras, que es difícil, pero no imposible. Como les digo, se puede. Entonces, el proceso de resultados, por ejemplo, ¿no? Ya les he dicho, el epílogo de una investigación es mostrar resultados. O sea, el resumen final, mostrar todo lo que has trabajado, todo lo que has investigado, y debe ser claro y bien detallado para que se muestre, para que te entiendan. Entonces, hay este procesamiento de datos y la clasificación de los datos y la tabulación de los datos. En la clasificación de los datos categorizamos, codificamos, y en la tabulación de los datos hacemos una matriz, especificamos los datos, las variables y la representación gráfica. Este librito del doctor Soria Choque, que nos habla, es boliviano, nos habla de la interpretación de los datos. Cuando tenemos que interpretar los resultados, este es un ejemplo muy bueno que lo he considerado porque me ayuda y me ha enseñado a enseñar a mis estudiantes a expresar resultados. Siempre se coloca un cuadro, luego se coloca la gráfica. Cuadro, la explicación, y la gráfica y la explicación. En el cuadro, por ejemplo, si hemos tomado una encuesta, una lista de cotejo en nuestra investigación, la vamos a representar por las preguntas que hemos considerado en nuestra encuesta. Y esas preguntas que hemos considerado en la encuesta las vamos a ir resolviendo. Sacamos un cuadro, una tablita en lo que es, y de esta tablita, por ejemplo, aquí la agresividad frecuente en el curso. Se ha hecho un estudio de la agresividad, se ha visto si hay castigos físicos, insultos verbales, amenaza del castigo y de la marginación. Entonces, estas respuestas, ¿cómo las han expresado? Siempre se va igual. Acuérdense de la fórmula del embudo que siempre nos mencionan, de lo macro a lo micro, o sea, de lo que es más a lo mínimo. Por eso, para expresar esta tablita, los estudiantes, ¿no?, de agresividad frente al curso, en el cuadro número 6, con relación a los actos de agresividad en el curso, se expresan 17 sujetos, 17 sujetos que representan el 63%, indican que hay insultos verbales de lo macro. En cambio, 4 sujetos que representan el 15%, manifiestan que son frecuentes los castigos físicos. Miren, 17, 4, 3, 3, que se está expresando en ese orden. Entonces, cuando vayan a expresar o interpretar los datos y los resultados, vayan de lo macro a lo micro, para poder tener una expresión adecuada en sus resultados. Ya esta es una forma interesante y la veo muy buena para poder expresar y que además nos entiendan. Siempre organizarnos en las preguntas. El tema de armar una encuesta o una lista de cotejo también es importante y es la más vital porque ahí van a tener la interacción con las personas o con la población en estudio. Y va mucho más allá, pero tenemos que sabernos expresar porque es otro de las dificultades en las que a veces
nos quedamos para hacer encuestas o cuando estamos haciendo nuestra tesis y nos frenamos por no poder cumplir o expresar adecuadamente aquello. En el análisis y en la interpretación de las gráficas, por ejemplo, de la siguiente forma se coloca si es que es una torta o puede ser también barras, pictogramas. Igual, tenemos que hablar de lo macro a lo micro, ¿no? De los insultos verbales, castigos físicos, aunque se esté expresando en diferente orden, pero en el momento de expresarlos, exponerlos en nuestros trabajos, lo hacemos del método embudo. El resumen, entonces, la ejecución de los datos es la recolección de los presentes datos, el plan de tabulación de datos, análisis e interpretación y conclusión y recomendaciones. Un informe final, la preparación y la presentación. Entonces, este es un resumen para poder cumplir con un trabajo de investigación. Ahora, con respecto a las conclusiones, el siguiente gráfico de manera sencilla igual nos puede dar una pauta de expresar las conclusiones de investigación. Por cada objetivo específico va a estar relacionado con nuestro objetivo general, va a dar esa respuesta o va a cumplir con lo que es la hipótesis, y la hipótesis ya les he dicho que es una respuesta, entonces va a decir que sí es esta hipótesis, está bien, y afirmar lo que se ha mencionado en la hipótesis y los nuevos hallazgos. Entonces, como les digo, todo tiene relación. Si hablo y comienzo hablando de perros, termino hablando de perros. No me puedo ir por gatitos, no me puedo ir por pollitos o otros animalitos. Aunque todos sean animales, pero si estoy hablando específicamente de algo, tiene que ser en lo mismo. No puedo variar ni cambiar el contexto, ¿no? Las recomendaciones deben incluir los aspectos poco profundizados y los puntos que merecen en investigaciones futuras, las dificultades que se han tenido durante el proceso de investigación para comunicar a quienes deseen hacer o seguir o continuar con el mismo estudio, también comunicar las pistas que se enfrentan a la dificultad y a los problemas de conexión central de la investigación en las que uno ha pasado y para poder ayudar también, ¿no? Porque también nuestros trabajos pueden servir para hallar investigaciones, la puedan considerar, como les digo. Se expresan nuevos datos, pautas, pistas de nuevas investigaciones para los estudiantes egresados o investigadores como tal. Los errores más frecuentes, o sea, no planteamos claramente un objetivo, ser demasiado largo, detallado, confuso, las conclusiones que no se justifican al apoyarse en los resultados, la repetición de resultados en las conclusiones, ¿no? No podemos poner lo mismo que resultados, lo mismo que conclusiones. Y ahí también surge, no podemos plantear, por ejemplo, el planteamiento del problema hemos formulado como pregunta y al mismo tiempo identificar o medir el grado de conocimiento de las medidas de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Y en nuestro objetivo principal, identificar el grado de conocimiento y en el objetivo específico 1, identificar o repetir lo mismo. No podemos, entonces igual va con las conclusiones y con los resultados. En el caso de resultados, lo que se ha evidenciado, como en el caso, lo que vemos, anotamos. Y en las conclusiones, podemos hacer un resumen y hacer la relación de variables para expresar lo que nuestro trabajo ha querido decir, sacar un poquito más de ver lo que se está buscando investigar. Entonces, unir variables, fortalecer las variables en relación a sexo, si es que hemos considerado hombres, mujeres, en relación a alguna variable que nos pueda, edades, sexo, que siempre es importante resaltar. Entonces, ya en las conclusiones se puede afinar esos detalles y mencionar aquellos y no repetir. También debemos incluir el método en los resultados y viceversa. Conclusión que nada tiene que ver con el objetivo, el relato filosófico científico de un tema o el planteo de resultados a futuro. Tampoco nos podemos quemar de esa manera, porque meter cosas que no vienen al caso o quedarnos en lo que es el marco teórico. Por eso es que también uno de los motivos que no he considerado para que se enfoquen cuando vayan a expresarse, que no es lo relevante, porque es la base de su investigación,
pero está para ustedes porque es donde se han basado para hacerla, pero lo que realmente van a expresar, lo que van a mostrar es su formulación del problema, sus objetivos, su hipótesis, sus resultados, sus conclusiones, es lo que más resalta en una investigación. Entonces, es por eso que le he dedicado más tiempo y más enfoque a esos puntos para que ustedes puedan expresar. Ahora, las técnicas de redacción. Lo que les decía en un principio, siempre van a redactar en tercera persona y mantener esa coherencia del uso de sujeto a lo largo del texto. O sea, es un error a veces combinar varios sujetos en un mismo texto. ¿Qué es un narrador heterodiegético? El narrador que se encuentra fuera del relato, o sea, el que va a ser el acontecimiento y la tercera persona. Es que nosotros la tenemos que contar, entonces no nos vamos a involucrar dentro de la investigación, o sea, como parte de objeto de estudio, a eso me refiero, entonces siempre mencionar en tercera persona. Para eso, usar pronombres correctos como él, ella, se consiguió, se lee, la, lo, ellos, ellas, se les, las, los, ¿no? Entonces, los nombres propios también se consideran apropiados para el uso narrado en tercera persona. Evitar los pronombres de primera persona, yo, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Entonces, quitar esos, que a veces parte de nuestra forma de hablar, pero para poder expresar en una investigación científica debe redactarse en tercera persona. Es una norma ley a nivel general que es la más complicada de seguir, ya que nos trabamos y seguimos viendo mi investigación, yo pude hallar, no. Entonces nos pondremos en el contexto de tercera persona. Ahora, corto y hábil es el sendero de la especulación. Largo y penoso es el camino del experimento, pero nos lleva a conocer la verdad. Entonces, si nos toma tiempo, si nos quita mucho, mucho tiempo y es muy sacrificado y esforzado, pero tenemos que llegar a la verdad. Entonces, Galeno nos da esta frase. Un gusto, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.